Bienvenidos a Sistema Internacional. El día de hoy tenemos unos titulares muy interesantes. Primero, la situación en Ucrania está escalando unos niveles críticos. Si bien ha sido unos largos años de guerra, ¿cómo está su sistema político hoy en día? Segundo titular, ¿cómo está la situación en Haití? Cuando los criminales y las bandas delincuenciales se están levantando en armas contra el gobierno del primer ministro actual. Y tercero, ¿cómo está la situación en Benín? Este país ha enfrentado una situación muy dura desde su inicio en la democracia y tenemos que analizar cómo está la situación de oposición política. Entonces, para más información, vamos con nuestros corresponsales. Buenas tardes, nos encontramos acá desde los escombros que dejaron los enfrentamientos armados de anoche en Kiev, capital, y así como Sebastopol tiene unidades administrativas con diferentes facultades. Igual Ucrania se reconoce como una tipología estatal unitaria, semipresidencialista, pero podemos decir que la oposición acá está reducida. Básicamente el Parlamento tiene reuniones secretas en donde se toman las decisiones importantes, pero finalmente la oposición se ha encontrado excluida de estas discusiones por declaraciones prorrusas. Dadas las decisiones del jefe de gobierno, se encuentra en una democracia deficitaria por la ley marcial que se encuentra hasta el 25 de noviembre del presente año. Dados los enfrentamientos y las decisiones expansionistas de Rusia, la democracia se encuentra en un estado debilitado que antes se caracterizaba como una poliarquía. Las próximas elecciones constitucionalmente deberían realizarse en el 2024, sin embargo se encuentran debates si estas se celebrarán o no, dada la ley marcial, y si esto puede representar un problema de legitimidad para el actual presidente frente a la invasión rusa. Además, se reconoce como república semipresidencial, en donde el presidente se elige mediante voto popular directo y es él el que va a tener la facultad de elegir el jefe de gobierno, el primer ministro, frente al parlamento. Como se encuentran bajo la ley marcial, el multipartidismo es débil y poco disciplinado. La independencia ucraniana la logró el 24 de agosto de 1991 y desde allí se hace una conmemoración. El lenguaje oficial es el ucraniano y encontramos diferentes poblaciones como son ucranianos, rusos, bielorrusos, con la principal religión ortodoxa. Más ahora, en tiempos bélicos, sus procesos de nacionalización y identidad nacional se han fortalecido. Desde las características del poder ucraniano, ejecutivo, legislativo y judicial, se rigen bajo la constitución vigente del 28 de junio de 1996. Respecto a las ejecutivas presidenciales, se cumple la mayoría absoluta con mayor al 50% a segunda vuelta por un periodo de 5 años, cuenta con una posición posible de reelección única o no, y las últimas elecciones se realizaron en marzo del 2019. Informándole a los televidentes desde la República de Haití para demostrarles cómo está la situación actual del país. El país presenta una crisis profunda desde su fundación, pero esta crisis se ha agudizado desde el reciente magnicidio del expresidente Moïse en el 2021 por parte de un grupo de mercenarios colombianos. Este grupo, al asesinar al presidente, generó un descontento social y una crisis humanitaria sin precedentes en el país, lo que generó violencia por parte de actores terroristas, guerrilleros, paramilitares, que manejan lógicas de contrarrestar la oposición de manera violenta en el país. En teoría, en la Constitución, este es un país democrático, es un régimen democrático, pero esto no es lo que se ve en las calles de Haití en este momento. Recordar que este país es una excolonia francesa, viene de un yugo colonial del cual no han podido salir. El gobierno actual no logra tener consensos de legitimación debido a que no es democrático. Y al no tener esa garantía democrática de unas elecciones limpias y transparentes, con un voto que sea democrático, por lo tanto con características universales, que sean igualitarias, representativas, que tengan la normativa de cada país, estas elecciones no son legítimas y no se han dado tampoco los espacios para que se puedan realizar. Ahora les abro la pregunta, ¿ustedes creen que un régimen que es multipartidista, sí, porque tiene representación de partidos de izquierda, derecha, centro, centro-derecha, lo que ustedes quieran, hasta comunista hay partido, tiene representación en un gobierno que no da las garantías de seguridad,
de estabilidad política, económica y social en la población, para que se realicen? Algo que tenemos que tener claro para entender la crisis total que presenta el país es que la Constitución, las leyes y el gobierno no son respetados porque la cultura política de la nación no está siendo guiada por buen camino, por lo tanto son instituciones ilegítimas. Entendiendo que el crimen organizado y la corrupción gubernamental es un reflejo de la ausencia del Estado y de prácticas que son productos del neocolonialismo. Desde el noticiero hacemos un llamado al cumplimiento de los acuerdos y los derechos humanos en Haití. Estamos en la República de Benín, antigua colonia francesa. Solo logró su independización en 1960. En este lugar hay bastantes tribus. ¡Vive la revolución! ¡Vive la refolie! Por ejemplo, esto es un caso para muestra de un botón. Uno de los grupos descontentos de este conflicto civil que se vive en Benín es el del grupo Li. Pero hay muchísimos más porque no se sienten representados. Adquirieron su independencia en 1960. Luego llegó un dictador que era Kerekere y allí se implementó un régimen marxista-leninista. No había ninguna garantías democráticas. Ahora, después de 1990, hay una supuesta democracia. Es deficitaria. Hablamos de que las repúblicas de África, que fueron colonias, hacen parte de la tercera ola democratizadora que nos contó Inmaculada Vida. Esto hace sencillamente que no haya una democracia de antaño y que esta democracia no se logre consolidar. ¿Por qué? Porque los grupos de las diferentes etnias de Benín no se sienten representadas en el poder. En Jacqueline Perchard nos habla, digamos, de las democracias liberales, de la cultura cívica, y acá la cultura civil está en constante lucha por legitimarse en el poder, por tener cierto grado de representación. No lo hay, porque sencillamente hay 3 partidos que se rotan el poder y digamos que sería una democracia deficitaria en términos de Inmaculada Vida. Cuando hablamos de la violencia en Benín, sabemos de que los grupos externos que no hacen parte necesariamente de la institucionalidad generan déficits en la representación, las garantías de la pluralidad, elegir y ser elegido, y los grupos insurgentes y las violencias civiles de los grupos yihadistas y las diferentes tribus de Benín generan condiciones de violencia que no permiten la participación plena. Ahora, para realizar un análisis de política comparada de estos 3 países que nuestros corresponsales internacionales acaban de filmar, tenemos que revisar un aspecto muy importante desde nuestra perspectiva: la democracia en estos países. Entonces, hay que revisar las diferentes categorías de 2 autores fundamentales para la ciencia política sobre el grado de democracia de sus gobiernos. El primero será María Inmaculada Vida y el segundo es Robert Dahl. Ahora, para Vida es importante el pluralismo político, la funcionalidad de su gobierno, los derechos y las libertades públicas. Ucrania es una democracia deficitaria en lo que respecta a su ley marcial y condición actual de conflicto. Ucrania se encuentra en una situación muy complicada donde los sectores prorrusos de oposición se encuentran amenazados, mientras que en Haití está bajo las lógicas de un autoritarismo pluralista, debido a la inestabilidad consecuente tras el magnicidio del presidente en 2021 y las lógicas de corrupción que afectan al país han erosionado los procesos democráticos en este estado. Por último, Benín, que está atrapado en la mecánica de una democracia deficitaria, aunque si bien existen lógicas democráticas, la autonomía de este estado, la limpieza de los procesos electorales, entre otros, mantienen la democracia de este país africano en duda. Mientras que desde los puntos de vista de Robert Dahl, que maneja los conceptos de una democracia ideal y representativa bajo la lógica de las libertades políticas y la tolerancia a la oposición, se puede decir que Benín está bajo una subpoliarquía debido a que la mayoría del poder político está concentrado dejando fuera la oposición, mientras que Haití se encuentra bajo las lógicas de una hegemonía cerrada. Eso se debe a la gran irregularidad de los procesos electorales que se han llevado en la represión a la oposición, que en estos momentos se está tornando armada. Por último, Ucrania, que es el más limpio de todos, se puede argumentar que está en una poliarquía debido a un florecimiento parcial de la democracia previo a la guerra, aunque si bien se puede argumentar que existe cierto rechazo a sectores de oposición, especialmente los prorrusos, el sistema político del país eslavo es por excelencia democrático. Fin.